Muy bien, vamos a empezar. El día de hoy vamos a hablar sobre el infarto cerebral. La semana pasada hablamos sobre hemorragia intracerebral. Ahora vamos a hablar sobre los SB isquémicos, y la clasificación de isquemia cerebral se divide a su vez en global y focal. El ejemplo clásico de isquemia global son los pacientes que hacen una pérdida o tienen un paro cardiorrespiratorio con una pérdida de oxigenación por encima de los 5 minutos. Mientras más prolongada es esta pérdida de la oxigenación de forma difusa, mayor riesgo hay de eventos isquémicos secuelares, y es el ejemplo clásico de isquemia global. La otra clasificación es la isquemia focal, que a su vez se subdivide en ataque isquémico transitorio e infarto cerebral. La isquemia focal se da en un territorio vascular definido, ¿no? ¿Qué lo diferencia el AIT versus el infarto cerebral? El ataque isquémico transitorio es un evento, como su nombre lo dice, transitorio, pero que tiene que diferenciarse desde el punto de vista de imágenes. La clasificación de la OMS divide o diferencia el infarto cerebral versus el AIT como una duración transitoria de síntomas neurológicos que tienden a remitir dentro de las 24 horas. Pero esta clasificación es epidemiológica, no es una clasificación que utilicemos para diferenciar la parte clínica a los pacientes con esta patología. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El examen que nos ayuda a diferenciar el AIT versus el infarto cerebral es la resonancia magnética con difusión. Así los síntomas hayan remitido, pero la resonancia magnética con difusión tiende a mostrar una lesión isquémica aguda, eso corresponde a un infarto cerebral. Siendo así, la definición de ataque isquémico transitorio se da como los síntomas neurológicos, retinianos, medulares, que tienden a remitir dentro de la primera o segunda hora y que además tienen estudios negativos para lesión isquémica aguda. No se olviden que lesión isquémica aguda lo tenemos que definir o diagnosticar mediante la resonancia con difusión. Lo vamos a ver ahora. Viendo si se debe a un infarto cerebral propiamente dicho, un AIT, lo que corresponde es acá hacer la búsqueda de la etiología. Esta clasificación corresponde a la clasificación de los subtipos etiológicos de TOAS, que subdivide el infarto cerebral de acuerdo a su causa en aterotrombótico, cardioembólico, lacunar, inhabitual e indeterminado, ¿no? Vamos a ver más adelante a qué se refiere cada uno de estos. Esto es para entender cómo evoluciona el tejido cerebral luego que se produce una oclusión vascular. Cuando se produce una lesión o una oclusión vascular, se produce dos zonas. Una zona que se conoce como la zona de corio núcleo isquémico y una zona de penumbra, ¿no? La zona de corio núcleo isquémico, ustedes tienen acá en la línea de las X el tiempo, desde la oclusión inicial y cómo evoluciona, y tienen en la línea de las Y el flujo sanguíneo cerebral, o sea, la cantidad de sangre por mililitro por 100 gramos de tejido por minuto que pasa en una cierta área definida del cerebro. Se produce un infarto cerebral, se produce la oclusión de un vaso sanguíneo y hay una zona inicial que es la zona de corio núcleo isquémico y la zona de penumbra. Mientras mayor es el tiempo que transcurre desde producida la oclusión vascular, la zona de corio núcleo isquémico irá incrementando en su volumen y la zona de penumbra irá disminuyendo. ¿Por qué es importante conocer esto? La zona de corio núcleo isquémico, como se puede apreciar acá, ya hay una necrosis, se desencadena la cascada de muerte celular, y esta, como ustedes saben, el proceso de muerte celular es un proceso irreversible. Haga lo que haga, así se vuelva a restablecer el flujo sanguíneo en esta parte, el tejido cerebral que ya está afectado, necrótico, no se va a poder recuperar. Sin embargo, la zona de penumbra, que básicamente se caracteriza por una alteración funcional, una disminución en la síntesis de proteínas, si se restablece el flujo sanguíneo, este tejido, zona de penumbra, puede pasar a ser un tejido viable, un tejido con función normal.
De aquí viene la importancia de que todas las terapias de rescate vascular, que lo vamos a ver en un momento en el seminario, están dirigidas a salvar la zona de penumbra. Entre menor tiempo que se haga el proceso de rescate vascular, tendré mayor zona de penumbra que salvar y menor zona de colon núcleo isquémico. Pasa el tiempo y muy probablemente el tejido infartado será mayor a la zona de penumbra, por lo tanto, pues haga lo que uno haga, no hay un tejido que salvar, por lo tanto, existe mayor riesgo de complicaciones. ¿Cuáles son los mecanismos del infarto cerebral? Cuando hablamos de mecanismos del infarto cerebral nos referimos a 3 mecanismos. No vamos a confundir los mecanismos con los subtipos. Los mecanismos, el primero de ellos es el mecanismo trombótico. ¿A qué se refiere? Este es un vaso sanguíneo que se puede formar una placa de ateroma y se produce una oclusión de este vaso sanguíneo en la misma zona donde se produce la placa de ateroma, se conoce como mecanismo trombótico. En este caso corresponde a la arteria cerebral media. Primer mecanismo, formación de una placa de ateroma y se produce la oclusión en el mismo lado, trombótico. El segundo mecanismo es el mecanismo embólico. Como su nombre lo dice, un émbolo. En este caso es la representación esquemática de la arteria carótida interna. En esta parte proximal, esta es la parte distal con su bifurcación en cerebral medio y cerebral anterior. La carótida interna proximal pudiera tener una placa de ateroma ulcerada, una placa de alto riesgo, que se desprende parte de esta placa y se forma un émbolo, o pudiera haber un coágulo en el corazón que se desprende parte de ese coágulo y viaja a través de la circulación. De cualquiera de las dos fuentes se forma un émbolo. Este émbolo viaja a través de la circulación y causa una oclusión distal. Mecanismo embólico. En este caso pudiera causar un infarto en la misma zona, arteria cerebral media, ¿no? Entonces, dependiendo de la causa, el mecanismo embólico como sí puede ser de una causa o de un subtipo aterotrombótico o puede ser de un subtipo cardioembólico. Por eso, no confundan los mecanismos, que son 3, con los subtipos. Los mecanismos, que es trombótico, embólico, hipoflujo, que lo vamos a ver ahorita, ustedes lo pueden determinar de acuerdo a la ubicación de la lesión, de acuerdo a la arteria comprometida, de acuerdo al tamaño o al volumen del infarto. En cambio, los subtipos, que son 5, requieren de todas maneras los resultados de los exámenes de ayuda diagnóstica que pueden haber identificado la causa del infarto. Muy bien. El infarto de mecanismo por hipoflujo o hipoperfusión se da de la siguiente forma. Nuevamente, la representación esquemática de la arteria carótida interna, cerebral anterior, cerebral media, ¿verdad? ¿Qué arteria irriga la cara interna de la corteza cerebral? Cerebral anterior. Cara interna de la región posterior, cerebral posterior. Y entre estas, cara externa, cerebral media, ¿verdad? Entonces acá tengo cerebral anterior, acá tengo cerebral media y acá tengo cerebral posterior. Se ve el cursor, ¿no es cierto? A ver, vamos a ponerlo como lo voy a hacer. Sí, doctora. Bueno. Existen unas arterias que se llaman las arterias leptomeningias, que están en el límite entre la cerebral anterior, entre la cerebral media y entre la cerebral media y la cerebral posterior. ¿Cuál es su función? La función de estas arterias leptomeningias o arterias en zona limítrofe es de conectar la circulación de ambas arterias. Las conectan de forma profunda y de forma superficial. Entonces, estas zonas que están sombreadas de gris son las zonas limítrofes que están a cargo de las arterias leptomeningias, que se encargan de unir esta circulación. Cuando hay una hipoperfusión sistémica, ejemplo clásico, los pacientes que tienen, por ejemplo, insuficiencia cardíaca. Los pacientes con insuficiencia cardíaca, cuando están crónicos, compensan, pero aún siendo el crónico o el que hace una insuficiencia cardíaca aguda,
las primeras arterias que sufren esta baja de la perfusión no necesariamente son las arterias de los troncos principales, vale decir ACA, semicerebral posterior. Son las arterias de las zonas limítrofes, las primeras que sufren algún tipo de lesión isquémica. Por eso es que cuando uno ve un infarto en esta zona que no es propia de cerebral anterior, que no es propia de cerebral media o de cerebral posterior, uno piensa y tiene que asumir que el mecanismo es el mecanismo por hipoperfusión. ¿Ya? Entonces, esta es la zona de mecanismo por hipoperfusión. Bien, en el contexto de un paciente con enfermedad cerebrovascular, ustedes saben que el diagnóstico o la sospecha viene por la parte clínica, ¿verdad? Los cuadros vasculares en general tienen un cuadro de inicio brusco, súbito, causado por deterioro neurológico. Acuérdense que existe la escala prehospitalaria, que es la escala de Cincinnati, que evalúa 3 cosas: asimetría facial, debilidad en una parte del cuerpo y la dificultad o la imposibilidad para hablar. Porque digamos que son los signos más frecuentes, ¿no?, que pudiera haber en una lesión vascular. No significa que tenga que ser para todos los territorios. Si tuviera un infarto en cerebelo, por ejemplo, tendría el paciente con dismetría, con una disartria escandida, con náuseas, vértigos, vómitos, ¿verdad? Entonces, el diagnóstico clínico de una lesión vascular es la forma de inicio súbito, brusco, de un deterioro o una focalización neurológica. ¿Cómo lo diagnostico? Diferencio si es que es un infarto versus una hemorragia, porque clínicamente sospecho que es un SB. Para eso utilizo lo que está a la mano en las emergencias, es la tomografía cerebral sin contraste. La tomografía en la fase inicial aguda me ayuda a decir que esto no es una hemorragia. Yo no espero ver en la tomografía, en las fases iniciales, la lesión isquémica. No, porque la tomografía no tiene la sensibilidad para diagnosticar las lesiones vasculares agudas. De eso, si yo quiero ver la lesión vascular aguda desde los pocos minutos, debo hacerle una resonancia con protocolo de difusión, porque si pido resonancia convencional, tampoco me sacan la difusión. Si mi objetivo es saber que el paciente tiene una lesión isquémica aguda, vale decir un infarto cerebral, le pido una resonancia magnética con difusión. Se hace estudio de vasos también en la fase inicial. Vamos a ver cuando desarrollen los chicos el seminario que el estudio de vasos tiene el objetivo de ver si es que el infarto cerebral está asociado a una oclusión de un vaso grande, ¿no?, sea por angiotem o sea por angioresonancia, cualquiera de estas formas. Miren ustedes acá, estas dos imágenes corresponden al mismo paciente. Es una tomografía cerebral sin contraste de un paciente que hace un déficit neurológico. Llega a la emergencia con 2 horas, con una hemiparesia de un lado, y en las 2 horas siguientes, en total 4 horas de evolución, hace una cuadriparesia. Clínicamente, cuando tengo eso, lo primero que voy a sospechar es una lesión pontina, ¿verdad? El síndrome de enclaustramiento, el síndrome de Leukerin. Pues miren ustedes en la tomografía inicial sin contraste que pues acá no se ve mayor cosa, se ve todo muy simétrico. Llama la atención esta hiperdensidad basilar, pero como que a veces algunos pacientes lo pueden tener por calcificación y no significa que ahí está la oclusión. En la siguiente imagen sí me doy cuenta que hay una hipodensidad en la región pontina bilateral, ¿no? Entonces, clínicamente la sospecha se corroboró con el hallazgo de imágenes, pero esta tomografía y esta tomografía tiene unas 6 horas de diferencia. Por lo que otra vez deben llevarse el mensaje de que cuando un paciente tiene sospecha clínica de un déficit motor agudo, de un SB, le hacen la tomografía y no le encuentran nada, no lo van a mandar a la casa, no le van a decir, ya, le bajemos la presión y le mandamos a la casa porque no tiene nada. No. Lo que no se ve es hemorragia, es diferente, pero no significa que no haya un infarto, porque la tomografía no detecta el infarto en los primeros minutos ni en las primeras horas. La siguiente imagen corresponde a una hipodensidad extensa en todo el territorio de la arteria cerebral media, ¿no?
Cuando hacen estos infartos extensos, los pacientes tienen que hacer hipertensión endocraniana maligna o refractaria a manejo médico, donde la única alternativa para poder salvar la vida de los pacientes es hacer una craniectomía descompresiva como en este lado. Ok, las imágenes. Vamos a comentar un poquito más de la tomografía. La sensibilidad de la tomografía para detectar el infarto en las primeras 3 horas, dependiendo de la calidad del tomógrafo, la sensibilidad va desde el 50% o al 70% en los mejores casos. O sea, en las primeras horas, les repito, yo no espero encontrar la lesión isquémica. Si la encuentro en las primeras horas, tendría que sospechar que la lesión ha sido bien severa, bien aguda y probablemente de vasodilate. No se detecta. La tomografía se dice que puede ser negativa hasta las 48-72 horas, sobre todo si son lesiones pequeñas y en tronco. Entonces, nuevamente, la tomografía en emergencia me sirve, por supuesto. Le hago, pero si no me sale nada, yo estoy segura de que esto no es sangrado, y si está dentro de la ventana terapéutica, podré entrar a terapia de rescate vascular. Pero no le hago la tomografía con la finalidad de ver la lesión isquémica. En cambio, la resonancia con el protocolo de difusión tiene una sensibilidad del 95% para detectar lesiones isquémicas agudas. Denme un minutito, por favor. Un ratito, por favor. ¿Qué te pasa ahorita de agua? Ok, disculpen, vamos a continuar. Entonces, por eso les mencionaba al inicio, la sensibilidad de la resonancia con difusión sí es del 95%, por encima del 95% cuando quiero diagnosticar una lesión isquémica aguda. Veamos estas imágenes que vemos a la derecha. Cuando se produce el infarto cerebral, el primer edema que se produce es el edema citotóxico, que es característico del infarto cerebral. Posteriormente, cuando pasan las horas, pasan los días, se produce el edema vasogénico alrededor del tejido lesionado, del tejido dañado. La primera columna corresponde a la resonancia con protocolo de difusión, la segunda columna corresponde a la resonancia con protocolo FLAIR, y la tercera columna corresponde a la tomografía cerebral sin contraste. ¿Qué número tienes? Chicos, ¿están escuchando? No. Sí, doctora. Ok. Doctora. Igualito mismo era.
Miren acá, y ahorita hay otro más. la lesión característica que se ve en la resonancia con difusión cuando se trata de una lesión isquémica es la hiperseñal o hiperintensidad. Se ve una hiperseñal o una hiperintensidad en territorio de la arteria cerebral media del lado derecho, que en el FLAIR no se ve y en la tomografía mucho menos se va a ver. ¿Ves? Este aparentemente es una tomografía normal, los surcos están muy simétricos. Alguien podría decir una hipodensidad por acá media rara, pero no, en líneas generales esto se ve normal. Entonces, sin embargo, este paciente tiene un infarto cerebral y se ve perfectamente con la resonancia. Este hallazgo es en los primeros minutos. La difusión es positiva dependiendo nuevamente de la sensibilidad del resonador. No es lo mismo hacer en un resonador de 1.5 teslas o hacer en un resonador de 3 teslas, ¿no? Desde los primeros minutos, en un promedio para todo tipo de resonador por encima de la media hora, de los 30 minutos hasta los 30 días. La difusión es positiva en ese periodo. La siguiente imagen habla de un edema iónico, que es como un edema intermedio entre citotóxico y vasogénico, donde ya empieza a haber depósito de agua por el gradiente de sodio en el extracelular, que se detecta obviamente en la difusión, porque la difusión detecta el citotóxico, pero también se empiezan a ver algunos cambios en el FLAIR. ¿Ves? A diferencia de aquí, que yo el FLAIR lo tenía completamente normal. En la siguiente imagen veo que no totalmente, pero sí en algo se empieza a ver algunas hiperintensidades en el FLAIR, en este paciente. La tomografía impresiona una hipodensidad por acá también, ¿no? Pero no nada establecido, pero sí se ve también algo. Este edema iónico se tiende a dar o a producir a partir de las 3 a 4.5 horas. O sea, para que el FLAIR me detecte las lesiones isquémicas, más o menos el tiempo es de 3 a 4.5 horas. ¿Ya? Siguiente imagen. Un infarto con hiperseñal en difusión. Perfecto. Se ve la hiperseñal en el FLAIR. Perfecto. Y se ve la hipodensidad en tomografía. Esto es un infarto cerebral, se ve en las 3 etapas. Esto corresponde ya a un edema vasogénico, entonces probablemente esta lesión ya está establecida, ¿no? Ya pasó el tiempo, ya se puede ver en todas las imágenes. Si ustedes ven una imagen en difusión, en tomografía sin contraste, pues obviamente esperan encontrar lo mismo en los protocolos de resonancia. Edema citotóxico, los primeros minutos, 30 minutos en promedio para todos los resonadores en difusión. El FLAIR que lo detecta a partir de 3 a 4.5 horas. Y bueno, pues ya cuando el edema está establecido en etapa de edema vasogénico, la tomografía lo va a detectar. Protocolo de resonancia con difusión, nuevamente. Este es el protocolo de FLAIR, este es el protocolo de difusión, y este es un protocolo que se considera como el negativo de la difusión, que se llama coeficiente de difusión aparente o mapa CDA. La lesión isquémica se va a ver como hiperseñal o hiperintensidad en el FLAIR, está acá. En la difusión igual, hiperseñal o hiperintensidad. El mapa que se considera negativo se debe a que si acá se ve una hiperseñal, acá se ve una hiposeñal. ¿Hasta cuándo se ve una hiposeñal? Se dice que la hiposeñal que se corresponde a una lesión isquémica aguda corresponde o se da hasta los 7 a 10 días de producida la lesión isquémica. La difusión es positiva de los 30 minutos, el mapa también se verá como el negativo, o sea, como hiposeñal de los 30 minutos, pero mientras que la difusión es positiva hasta los 30 días, el mapa se va a corresponder con la hiposeñal hasta los 7 a 10 días. Por eso es que solamente viendo las imágenes nosotros podemos calcular el tiempo del infarto. Pasan los 7 a 10 días y el mapa no se verá nada o se verá acá blanco como hiperseñal hiperintensidad, significa que el tiempo es dentro de los 30 días, pero más de 7 días. Siguiente imagen, miren, esta hiperseñal o esta hiperintensidad
¿Está en arteria cerebral anterior propiamente? No. ¿Está en arteria cerebral media propiamente? No. ¿Cerebral posterior propiamente? No. Esta es una localización clásica de los infartos de mecanismo limítrofe. Está justo entre dos territorios. La resonancia con difusión lo grafica, lo representa como hiperseñal y nuevamente comparen la imagen en tomografía. No se insinúa, ¿verdad? Por eso es que es muy importante que todo paciente con infarto cerebral tenga estudio de resonancia magnética. Ustedes, esto de aquí es el FLAIR y esta es la difusión. El FLAIR siempre se hace la comparación como si fuera la prevalencia. ¿Qué cosa es la prevalencia? La prevalencia es los casos nuevos más los casos antiguos, ¿verdad? Y la difusión se hace la comparación como si fuera la incidencia, porque ve los casos nuevos. Si yo veo esta imagen por FLAIR, veo una hiperseñal de forma bilateral periventricular. Hay una clasificación para esto, que es la clasificación de FASECAS, que generalmente es por hipertensión arterial crónica. Entonces, pero si lo veo de forma general en FLAIR, yo no sé cuál de estas señales de hiperintensidad o de hiperseñal han sido o es la causa del infarto. No lo puedo determinar, no me permite eso en FLAIR. Por eso es que ustedes siempre cuando quieren descartar lesión isquémica que van a pedir, tienen que pedir con difusión. Cuando veo la imagen de difusión del mismo paciente, me doy con la sorpresa que hay una hiperseñal o una hiperintensidad en la difusión en la parte profunda de la cerebral media del lado izquierdo. Se ve acá, aquí también está, pero si solamente veo el FLAIR, no voy a saber cuál de estas es la lesión ahora. Para eso me sirve la difusión. Ya diagnostiqué el infarto cerebral, ya le hicimos la tomografía, le hicimos la resonancia. Ahora nos toca hacer los exámenes diagnósticos para determinar la etiología y poder determinar el subtipo etiológico del paciente. ¿Para qué es importante determinar la etiología o el subtipo etiológico? Porque de eso va a depender el tratamiento. No todos los pacientes reciben aspirina, no todos los pacientes reciben anticoagulación. Hay que saber para eso el subtipo, la causa. Uno de los exámenes que hacemos es el Doppler transcranial, porque quiero detectar estenosis intracranial. Le hacemos un dúplex o un Doppler carotidio, buscando una placa de ateroma, en este caso, en el lado B. Una placa ulcerada de alto riesgo embólico. Mire cómo se desprenden pequeños émbolos que pueden causar infartos a mecanismos distales. Eso sería un infarto a mecanismo embólico, pero en la figura C, una placa ateroma de mayor volumen que causa una oclusión en el mismo lado. Entonces, este sería un mecanismo embólico, esto sería un mecanismo trombótico, ¿verdad? Pero el subtipo, o sea, la causa en los dos es el aterotrombótico, porque ambas tienen una placa de ateroma de más del 50%, ¿verdad? Por eso les comentaba que no hay que confundir los mecanismos con el subtipo. Otros exámenes que hacemos de forma inicial es el ecocardiograma transtorácico. Busco trombos, coágulos en los ventrículos, en las aurículas. Puedo encontrar mixoma auricular, puedo encontrar estenosis mitral severa, las válvulas protésicas, todas las fuentes de cardioembolismo. Y se le hace un electrocardiograma al ingreso o un Holter, ¿no? Con la finalidad de detectar la causa más frecuente de cardioembolismo, que es la fibrilación auricular. Presencia de onda P, no hay onda P en ninguna de los complejos de arriba, fibrilación auricular. El problema con el Holter es que si la fibrilación auricular es permanente, un EKG, ni siquiera un Holter lo va a diagnosticar, ¿no? Porque es permanente. El problema está para diagnosticar las fibrilaciones auriculares paroxísticas. Un Holter convencional, común y corriente de 24 a 48 horas, tiene una tasa de detección de FA paroxística más o menos del 5%. Es muy baja, ¿no es cierto? Eso es que significa que hay una alta tasa de pacientes subdiagnosticados. Por eso es que cuando nosotros hacemos las imágenes y vemos el mecanismo embólico,
sabemos que tenemos que buscarle alguna causa al corazón porque el infarto ha sido así. Si no lo hacemos y lo mandamos en estudios, el paciente va a regresar con más eventos isquémicos. ¿Qué dicen los estudios, no? Lo ideal, y los estudios lo han demostrado así, es que el monitoreo cardíaco continuo mínimo de 30 días mejora la sensibilidad de la fibrilación auricular paroxística. ¿A cuánto lo mejora? Si estaba en un 5%, con un monitoreo cardíaco continuo para FA paroxística sube a un 25 a 30%. No lo sube mucho tampoco, ¿verdad? Pero es, digamos, hasta ahorita la mejor forma de diagnosticar. Solamente algunos centros privados tienen monitoreo cardíaco continuo de un mes. La mayoría puede tener Holter de 7 días, que también te ayuda un poco más, pero ningún hospital del MINSA hace Holter más de 48 horas, la mayoría hace 24, ¿no? Entonces, por eso es importante nuevamente que vean las imágenes y sepan diferenciar el mecanismo, porque si el mecanismo es cardioembólico y no van encontrando nada, de todas maneras tienen que ir haciendo más estudios para identificar la causa. Se hacen estudios de hipercoagulabilidad cuando son pacientes jóvenes menores de 45 años sin factores de riesgo vascular. Se puede incluso hacer una resonancia cardíaca para ver trombos neurales que pueden estar adheridos a la pared del músculo cardíaco. El estudio de vasos, angiotengo o angioresonancia para ver si hay estenosis intracraneal o extracraneal. Y la angiografía cerebral con refracción digital, a diferencia en el contexto de una hemorragia que lo veíamos para buscar lesiones vasculares, en el contexto de un infarto tiene indicaciones muy específicas, ¿no? Por ejemplo, si tengo la duda de un paciente que ha tenido disección, una angiografía. Si estoy sospechando de una enfermedad rara, una angiografía como moya-moya. Sospecho de una vasculitis, una angiografía. Una displasia fibromuscular, una angiografía. Se reserva para cosas muy específicas, no como la hemorragia, que para descartar cualquier lesión vascular, el gol estándar siempre es la angiografía cerebral. Miren ustedes acá, esta es una angioresonancia y esta es una resonancia con protocolo de difusión. Se ve una hiperseñal o una hiperintensidad en la región profunda M1 de cerebral media del lado izquierdo. Veo la angioresonancia, miren ustedes, esta es la cerebral posterior de un lado, cerebral posterior de otro lado, cerebral anterior, cerebral media derecha y cerebral media izquierda. ¿Qué es diferente? Miren ustedes cómo está la pared del vaso, cómo pasa el contraste y cómo en la ACM izquierda hay una pérdida o una solución o una pérdida de solución de continuidad en la ACM izquierda, ¿no? Que indica una oclusión del segmento M1 en la cerebral media izquierda. Para eso me sirve la angioresonancia o la angiotomografía. Esta es una angiotomografía cerebral anterior, cerebral media, cómo está el recorrido, y acá hay un stop o una oclusión o no pasa el contraste como debiera, ¿no? Que también nos indica que hay una oclusión del segmento de M1. Esa es la utilidad del estudio de vasos. Entonces, una vez que le hice todos los exámenes a mi paciente, veré cuáles son los 5 subtipos, ¿no? Si es aterotrombótico, es una esclerosis de un vaso grande, más del 50% del territorio afectado. ¿Qué significa? Si tengo un infarto en ACM derecha, cerebral media, la estenosis tendrá que ser en cerebral media derecha, del mismo lado, o tendrá que ser en carótida interna, ¿verdad? Para decir que es la causa del infarto. No porque tenga un infarto en ACM derecha y encuentre una estenosis en la basilar, diré que es el 50%. Tiene que ser la estenosis del territorio vascular afectado, más del 50%. Cardioembólico, fuentes de cardioembolismo, por ejemplo, ya lo dijimos, endocarditis, fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección menor del 25%, trombo, prótesis vasculares. El infarto lacunar o infarto de pequeño vaso tiene dos condiciones. Tiene la primera condición, que es el tamaño. En tomografía mide menos de 1.5 y en resonancia menos de 2 centímetros. Y además no tiene ninguna causa de aterotrombótico ni ninguna causa de cardioembolismo. Ese es el infarto lacunar. Inhabitual o de causa rara, ¿no? Enfermedad de Takayasu, moya-moya, disecciones, son causas de infarto inhabitual.
Y el infarto de origen indeterminado, como su nombre lo dice, no se puede determinar. A su vez se subdivide en tres causas. El indeterminado por estudio incompleto, pues porque no se hizo por X motivos los exámenes. El indeterminado porque tiene más de una etiología. Supongamos que el paciente tiene una estenosis de más del 50% de la arteria carótida interna, que fue la que se ocluyó, y además tiene una fibrilación auricular. No sabemos cuál fue el cuadro inicial, ¿no? Si fue por la estenosis o fue por cardioembolismo, pero se considera indeterminado por más de una etiología. Y determinado por origen desconocido, el criptogénico como tal, es al que le hicimos todos los exámenes, pero todos los exámenes, y a pesar de eso no hemos identificado la causa. Ese es el verdadero criptogénico. Cuando llega el paciente a la emergencia, ¿qué se le hace o qué se le evalúa en la fase aguda? La escala de Nish es una escala neurológica que sirve para valorar la severidad. Consta de 11 ítems, ¿no? El puntaje mínimo es 0, puntaje máximo 42, y me sirve para saber en qué grado de severidad viene el paciente afectado por el stroke. En el seguimiento y al alta, ¿qué escala utilizo? No, ya el NISH ya no es muy aplicable, ¿no? Porque es una escala un poco extensa. Utilizo la escala de ranking modificada, que me sirve para valorar discapacidad y muerte, ¿no? 0 y 1 se considera un paciente con un excelente resultado funcional, porque casi no tiene síntomas. De 0 a 2, buen resultado funcional. Y de 3 hacia adelante a 6, mal resultado funcional. 6 incluye la muerte. En cuanto al manejo general de los pacientes con infarto cerebral, hay que tener en cuenta ciertas condiciones que ya lo hemos revisado, que son similares a la de la hemorragia. La protección de la vía aérea, luego se mantiene, se da suplemento de oxígeno para mantener una saturación por encima del 94%. Trata de no tener mucha bulla, por favor, si no después lo cambio. Disculpe. Vale. Un suplemento de oxígeno para mantener una saturación por encima del 94%. Se maneja la temperatura por encima de 38 grados. La glucosa tiene que estar entre 140 y 180. No, el paciente no puede estar ni en hipoglicemia ni en hiperglicemia. La hipoglicemia se maneja y los pacientes idealmente deben ser manejados en una unidad de suero. Se le hace al igual que la hemorragia el test de disfagia para valorar si tiene riesgo de aspiración, y si lo tuviera y si fuera positivo se le coloca una sonda nasogástrica. Si el paciente puede tolerar la dieta, se tiene que iniciar lo más pronto posible, idealmente dentro de los 7 días, ¿no es cierto? Y para los pacientes inmovilizados se le colocan los dispositivos de compresión neumática intermitente asociados a los cuidados de rutina. ¿Qué cosas son los cuidados de rutina? El aspirina e hidratación, que de por sí los pacientes con infarto cerebral ya lo reciben. No se le coloca sonda Foley a todos por el riesgo de infecciones urinarias. Entonces, la terapia de rescate vascular en este contexto tiene dos técnicas y tres ventanas, por así decirlo. Hay la trombólisis endovenosa, cuyo tiempo de ventana terapéutica es dentro de las 4 horas y media, y hay la trombectomía mecánica o la trombólisis endovascular, cuyo tiempo de ventana inicial es dentro de las 6 horas, pero también hay una ventana ampliada hasta dentro de las 24 horas. En el seminario nos van a explicar cuáles son las consideraciones, cuáles son los criterios, qué es lo que hay que tener en cuenta, ¿ya? Vamos a avanzar esta parte. ¿Cuál es el objetivo de la terapia de rescate vascular? Si tengo una lesión en ACM izquierda, como en este lado inicial, el objetivo es tratar de observar la zona de penumbra, ¿no? Para que al final el infarto sea del menor volumen posible. No es lo mismo manejar un paciente con una secuela neurológica de este tamaño a manejar una secuela neurológica de este tamaño. Entonces, el objetivo de toda terapia de rescate vascular es salvar la zona de penumbra, disminuir la discapacidad, disminuir la mortalidad. Esto.
ustedes van a desarrollar. Vamos a ver la parte del tratamiento. El tratamiento antitrombótico se refiere a qué le damos al paciente luego de producido el infarto cerebral, ¿no? Si el paciente no recibió ningún tipo de terapia de rescate vascular, o sea, no le dimos embolización endovenosa, no le dimos trombectomía mecánica, tendremos que iniciar la integración en la fase aguda, ¿no? O sea, dentro de las 24 o 48 horas. ¿Qué le damos? Le damos aspirina o le damos clopidogrel, cualquiera de las dos. Doble integración se puede dar en la fase aguda dentro de las 24 horas, cuando el paciente tiene un ataque isquémico transitorio de alto riesgo, cuando tiene un stroke menor definido con un IH menor de 4, para poder, digamos, prevenir el riesgo de que haya una recurrencia de stroke. Y la anticoagulación no se da en la fase aguda. Lo que se da en la fase aguda es la antiagregación. La anticoagulación no se da en la fase aguda. Para eso hay que esperar un tiempo. Dependiendo de las guías que ustedes busquen, la guía americana recomienda entre 4 y 14 días, la guía europea por encima de los 3 días, pero la idea y el sentido del mensaje es que la anticoagulación no se da en la fase aguda. Dentro de la anticoagulación tenemos que recordar las fuentes de cardioembolismo, que ya le hemos repasado algunas: la fibrilación auricular, el flúter, el trombito cardíaco, los mixomas, estenosis mitral, la fracción de eyección y más recientes dentro de las 4 semanas. Todas estas causas son fuentes de cardioembolismo. Las fuentes de cardioembolismo y algunas causas de enfermedades raras tienen que anticoagularse, se tienen que anticoagular. ¿Qué anticoagulantes conocemos? Dentro de los anticoagulantes orales tenemos los antagonistas de la vitamina K, clásica, la warfarina, que tiene la propiedad de bloquear factores no activados de la vía de la coagulación dependientes de vitamina K, ¿verdad? 2, 7, 9 y 10, y actúan sobre factores inactivos de la cascada de la coagulación. En cambio, ya debe ser unos 4 años, 5 años salieron los anticoagulantes orales directos, ¿no? Que actúan, la primera característica de actuar sobre un factor de la coagulación específico, y estos factores están activados. Y aquí está rivaroxaban, apixaban y edoxaban, y para el 2A activado, la trombina activada, el dabigatran. ¿En qué facilidades o qué características nos permite estos tipos de medicamentos? La warfarina, que es el anticoagulante clásico que se usa hace más de 50 años, tiene un tiempo de vida media de 32 a 42 horas, que se puede prolongar si el paciente tiene algún grado de función renal. Acuérdense que los pacientes que tienen infarto cerebral casi siempre tienen alguna comorbilidad, son hipertensos, diabéticos y de por sí algún compromiso renal van a tener. En cambio, los anticoagulantes orales directos, el tiempo de vida media más o menos está en promedio de 12 horas, ¿no? La warfarina en sí no tiene un antídoto específico. Si el paciente sangra por warfarina, no habrá otra que esperar que se metabolice poco a poco en el cuerpo y pueda disminuir el efecto del sangrado. En cambio, con los anticoagulantes orales directos, en 12 horas más o menos dura el tiempo de vida media. ¿Cuándo empieza el inicio de acción? La literatura te dice que la warfarina tiene un tiempo de inicio de acción de 36 a 72 horas. Que puede prolongarse más porque depende de la característica de cada paciente. En cambio, el anticoagulante oral directo, el tiempo de inicio de acción promedio está en relación a las 2 horas. Entonces, estas características farmacocinéticas, la no interacción con alimentos o medicamentos de los anticoagulantes orales directos, pero sí de la warfarina, hace de que estos anticoagulantes orales directos sean o tengan una mejor preferencia para anticoagular. Pero hay que tener acá una consideración. Solamente ustedes pueden considerar darle un anticoagulante oral directo a un paciente que tenga como causa de infarto cerebral la fibrilación auricular no valvular. Solamente para la fibrilación auricular no valvular. Para todas las demás causas que hemos estado ahí, no nos queda otra que darle warfarina al paciente.
Esta es la recomendación de la guía europea cuando se inicia la anticoagulación. El tiempo mínimo que te ponen ellos son 3 días hasta 12 días, pero puede ser 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas. ¿Por qué? Si el paciente ha hecho una transformación hemorrágica, a nadie se le va a ocurrir, si todavía hay sangre en el cerebro, dar anticoagulante, ¿no? Lo único que van a causar es que eso crezca un poco más. Entonces hay que tener en consideración varios criterios al momento de poder definir el tiempo de anticoagulación. Primero, la severidad del infarto. Hay que ver cómo está el control de la presión arterial, hay que ver si el paciente tiene o no tiene programado de hacer una cirugía en el corto plazo, hay que ver si es que hay transformación hemorrágica o no, hay que ver la edad del paciente, hay que ver si el paciente está clínicamente estable o no. Son muchas características que nosotros nos ayudan a determinar si el paciente se puede anticoagular o no se puede anticoagular. Cuando hay una estenosis carotidia, también se puede hacer técnicas para, como la endarterectomía carotidia, para sacar la placa de ateroma de la carótida interna. No es parte del tratamiento quirúrgico a largo plazo, como colocarle también, supongamos que hubiera una estenosis severa, le hacen un bypass de la carótida de la cerebral media para mantener el flujo sanguíneo, pero ya se anula la circulación en este lado porque es una arteria que está pues casi por cerrarse, ¿no? Otra cosa que hay que tener en consideración es no hay tratamiento farmacológico o no farmacológico como neuroprotección. O sea, aquí no hay la ginkgo biloba, que la citicolina, que el limolipino. Para neuroprotección e infarto cerebral no hay ningún beneficio. Muy bien, chicos. Vamos a ver. ¿Tienen preguntas en relación al seminario? Perdón, a la clase. Hola. ¿Preguntas? No, doctora. Muy Doctora, bien, en cuanto a, entonces, sí. Sí, dime, Giancarlo. Sí. en cuanto a iniciar los anticoagulantes, ahí está, bueno, en su cuadrito lo que puede ver es, hablan del ataque isquémico transitorio y con el ACV, pero lo dividen en leve, moderado y severo. ¿En qué momento más o menos se puede evaluar entre, porque habían como que criterios, pero no. Hay varias consideraciones que uno tiene que tener al momento de empezar la anticoagulación. Y esto es básicamente en el contexto del infarto cerebral, porque el paciente con ataque isquémico transitorio al día siguiente se le puede anticoagular, pero significa que para eso tienes que haberle tomado una resonancia y haber descartado que el paciente no tiene un infarto cerebral, que todo fue transitorio. Eso está acá, un día después. Pero para esto necesitas una resonancia con difusión que sea negativa y la remisión de los síntomas, ¿no es cierto? Muy bien. En un contexto de un infarto cerebral, tienes que clasificar al paciente de acuerdo a la severidad del infarto y de acuerdo a otras características, como que tenga la presión controlada, como que no tenga transformación hemorrágica, como que esté estable, principalmente, ¿no? Puedes irte desde los 3 días hasta más. Esto no es 100% absoluto que se tengan que cumplir a rajatabla como está ahí. No. ¿Por qué? Porque un paciente puede tener un stroke moderado, pudiera tener la presión normal, no pudiera tener ningún requerimiento de ninguna otra cirugía. Entonces yo diría, lo puedo anticoagular a los 6 días, ya, pero le hago una tomografía y me sale transformación hemorrágica. Entonces tendré que esperar a los 12 días, si es que se reabsorbe la sangre, que generalmente demora 2 semanas, o tendré que irme a los 14 días, o tendré que irme a los 21 días. Así es. Estos solamente son parámetros que te sirven para ver qué cosa es lo que hay que valorar. Y sobre todo, qué es lo que tienes que fijarte, es que antes de anticoagular no debe haber sangrado, no debe haber transformación hemorrágica, porque si no, eso puede empeorar.
Entonces, eso es muy importante. El anticoagulante tiene mayor riesgo de causar hemorragia intracerebral que la antiagregación, ¿no? Aparte de las hemorragias sistémicas que pudieran haber. Entonces, estas consideraciones ustedes las deben ver, tener presente, como que si les preguntamos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué requisitos tendría usted que tener para poder anticoagular a un paciente, ¿no? Tendrían que ver primero la severidad del infarto, tendrían que poner si el paciente es estable, si tiene la presión arterial controlada o no, ¿verdad? Y principalmente tendrían que saber que no haya transformación hemorrágica. Entonces, es una guía, no es algo que se tenga que cumplir 100% a cabalidad, como dice ahí, pero hemos tenido pacientes que nos hemos tenido que ir muchísimo tiempo después de esta recomendación porque la transformación hemorrágica no reabsorbía. Nadie iba a anticoagular con sangre en la cabeza, ¿no? Eso sí es básico. Muy bien, Giancarlo. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, Sí. una consulta. En el caso de los ataques isquémicos infectorios, mm, eh, ¿se podría utilizar el ecodoppler si fuese el origen ¿cómo se llama? La Para los obstrucción, la estudios, estenosis? Sí. los estudios diagnósticos y el tratamiento es lo mismo para el AIT que para el infarto cerebral. Lo único que lo define o lo diferencia es la resonancia positiva o negativa. Pero si tienen un AIT, le van a hacer la misma batería de exámenes como si fuera un infarto cerebral, porque si es un AIT, alguna causa tiene que tener y hay que estudiarlo antes de que haga un infarto establecido, ¿no? Pero se hace lo mismo, Max. Buena pregunta. Se hace lo mismo que le haces a un infarto y se trata de la misma forma. Puede haber hecho un AIT, le encontré una fibrilación auricular, lo tengo que anticoagular, porque es un paciente que tiene una enfermedad vascular. Ok. Ok. Muy bien, chicos. Vayan cargando, por favor, las diapositivas de la presentación. Yo iré llamando a cada uno de ustedes para que empecemos a hacer la presentación. ¿Ya? Carguen, por favor, la diapositiva. Aló, doctora, buenos días, ¿me escucha? Aló, chicos, ¿me escuchan? Sí, Pepa. Sí, Se te escucha bien, José. Pensé que no me escuchaban. Entonces espero que la doctora me indique, ¿verdad?
Ok, muy bien. Vamos a ver. Entonces, un minutito. A ver, a ver, Geraldine, empezamos con esta parte, por favor. ¿Está conectada Geraldine? Sí, un poquito más fuerte, no sé si mi audio no te permite. A ver, Geraldine, empezamos. Ya. Bueno, la primera parte, buenos días, compañero con mi doctora. El seminario de hoy es terapia de rescate vascular. La primera parte del seminario va a constar lo que es la definición y la fisiopatología de isquemia cerebral. El siguiente. Ya. Bueno, el infarto cerebral se va a producir como decirlo, por una obstrucción de un vaso sanguíneo y depende de este se va a dar la manifestación clínica. Esta obstrucción va a causar una disminución o una ausencia del flujo sanguíneo en un territorio vascular definido. Siguiente. En cuanto a la fisiopatología, bueno, la autorregulación cerebral, va a tener como finalidad mantener el flujo sanguíneo cerebral constante, a pesar de que haya variaciones de la presión de perfusión cerebral o en caso de la presión arterial media. Esta regulación se explicaría por la arteriola que se encuentran en la parte distal, las cuales tienen posibilidad de vasodilatarse y vasocontraerse, de acuerdo a la situación en que éstas se encuentren. Siguiente. Esta curva va a tener mecanismos de compensación y un límite. En este caso, la presión arterial media y la presión de perfusión cerebral, si sobrepasa de los 150, se rompe el límite de autorregulación. Y si la presión de perfusión cerebral baja por debajo de 50, también se va a romper lo que es el límite de autorregulación. Entonces nos vamos a encontrar ante dos extremos desde el punto de vista fisiopatológico. Por lo tanto, tenemos que si la curva se desplaza hacia el lado derecho, se va a producir un edema o una hemorragia. Y por el contrario, si se dirige hacia el lado izquierdo, se va a producir lo que es una hipoperfusión marcada o isquemia cerebral. Siguiente. Una vez producida lo que es la isquemia cerebral, se van a reconocer lo que son dos áreas. La zona core, que es la zona roja de la imagen, o el núcleo isquepémico, que viene a ser un tejido muerto y no va a tener capacidad de recuperación. Aún así, la arteria se abre por terapia vascular. Ya no va a tener recuperación. La cantidad de sangre que va a llegar a este tejido está por debajo de 12 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto. La otra área va a ser la zona de penumbra. Esta se va a caracterizar porque va a haber una alteración de la síntesis de proteínas y disminución en el uso de la glucosa. Pero si se mejora la perfusión, la cantidad de sangre que va a llegar, estará entre 12 y 20. Esa zona de tejido se va a recuperar y toda terapia de perfusión estará dirigida a salvar lo que es la zona de penumbra, ya que es el único tejido que se va a poder recuperar. Bueno, siguiente. Falta una.
Bueno, pero y lo que mencionó usted en clase, que mientras va pasando mayor el tiempo, la zona de core va a ir creciendo y la zona de penumbra va a ir disminuyendo, por lo que es importante que al paciente se le debe tratar lo más pronto posible. ¿No estaban unidas las diapositivas? Porque ya la presentación acabó. ¿Eso es todo el seminario? No. Yo les pedí que unieran todas las presentaciones. No voy a estar cargando uno por uno. Quiero saber qué tanto han avanzado todos en conjunto. Yo les advertí que cada uno no iba a exponer el tema que le había tocado. Iba a llamar a cualquiera. ¿Por qué tienen la presentación separada? Júnteme todas las presentaciones. Quiero ver todo el trabajo en conjunto. Tienen 5 minutos, ¿no? Por favor. Max, ¿cómo vamos? ¿Juntaron todas las presentaciones?
Estamos juntando, doctora.
Ok, ya terminaron de unir el archivo. Se supone que esto lo tenían que hacer antes de la exposición. ¿Lo tienen listo ya, Max? Max, ¿me escuchas? Y entonces ya me falta un poquito para unirlo. Son 2 minutos.
A ver, chicos, hemos esperado, será más de 15 minutos, si es que no son 20. ¿Tienen lista la presentación o cancelamos el seminario? Max, Envíame la presentación al correo institucional, Max, por favor. Ya. Pero ¿usted cree que me puede despejar esa duda con un cuadrito, un cuadrito? Ya, doctora. La presentación unida me la envías al correo institucional, por favor. Ok, doctora. En el CIAP. Pero en el CIAP, yo lo acabo de llamar al señor Peña y me dijo, no, me dice, con el señor Valdivia, me dice, porque yo tengo todo. De lo que frente usted se me van a explica. trombólisis endovenosa. No, o sea, no es que le dé tiro de flote, sino que él me dice que él está viendo el año fiscal, ¿no? A ver, puedes ponerlo. ¿Cuántas diapositivas tiene la presentación? No la puedo ver de acá. La presentación que has unido, Pero ¿cuántas de todas diapositivas maneras, tiene? yo lo que quiero es porrateado de diferentes metas y todo. Señor Valdivia, hace uno, pues. Ya mandé, pues, ya lo subí todo, ya. Ah, ya. Claro. Tenemos todavía hasta el ¿Por qué 31. tiene diferente color? Una está en verde, otra está en naranja. ¿No son de la misma universidad ustedes? Una está en blanco. Hay un formato para las presentaciones de la universidad. ¿Por qué están en diferentes? Yo les he dicho que coordinen, hagan una sola presentación. Pareciera que fueran diferentes grupos. Es un solo grupo, ustedes son grupo 5, se acabó. A ver, pon de la presentación inicial, si veo alguna diapositiva repetida o algo, lo voy a pasar y eso le va a bajar la nota de forma global a todos, ¿ah? Por si acaso. Una vez tenemos que avanzar. Pon en la primera diapositiva. De frente se van a trombólisis endovenosa. Ok, pon ahí la presentación. Muy bien. Doctora, el segundo punto es trombólisis endovenosa. Ya, está bien, ponlo ahí. No has puesto el primer punto que expuso Geraldine, ¿no? Ok. Vamos a ver. No hay problema, déjalo ahí nada más, déjalo ahí. A ver, Natalie Bonilla, por favor, que exponga. Doctora, buenos días. ¿Me puede escuchar bien? Sí, por favor, continúa con la exposición. Ok, siguiente. Allá. No, la primera. Bueno, doctora, en este punto toca hablar sobre los criterios de inclusión y exclusión de la trombólisis endovenosa. Bueno, uno de los criterios, uno de los criterios que va a tocar. Te escucho entrecortado, no sé si tus compañeros te pueden escuchar bien, pero te escucho entrecortado, no te escucho claro. ¿Se me escucha? ¿Me puede escuchar bien? Disculpe, doctora, es que mi internet es un poco lento. ¿Se me puede escuchar bien? ¿Aló? ¿Sí se te ¿Se me escucha? puede escuchar? Se recorta Sí, un poco Bonnie, la... sí se te escucha. Ya. Ya, bueno. Y con respecto a los criterios de inclusión y exclusión para la trombólisis endovenosa, primero se tiene que tener en cuenta que el tiempo de ventana que es para el uso de este método va a depender mucho del tiempo, ya que esto debe iniciarse de una manera pronta. Mientras más antes, mejor. Otro punto es que en pacientes que son sometidos a esta terapia fibrinolítica,
los médicos, el personal de salud debe estar debe tener precaución sobre los efectos adversos que puede involucrar, ¿no?, a esta terapia, como por ejemplo las complicaciones hemorrágicas y el angiodema que pueden causar una obstrucción parcial de las vías respiratorias. Siguiente. Bueno, estas diapos han sido, se han creado según la guía que usted nos ofreció, doctora, como bibliografía. Acá dividen el tipo de información en clases, clase 1, clase 2 y clase 3. Siguiente. ¿Qué pasó? No puedo ver la diapositiva, no sé qué tiene, esta la veo muy chiquita. ¿Por qué apareció directamente el sangrado de hemorragia intracraneal si ni siquiera están en la... Hasta ahorita no me has dicho cuáles son los criterios de inclusión? ¿Qué pasó? Doctora, estoy hablando, ¿me puede escuchar ahora? Sí, te pregunto por qué sale el manejo de la hemorragia intracraneal sintomática si ni siquiera me has hablado de los criterios, no hemos mencionado los criterios de exclusión y de inclusión, en qué consiste la inclusión, y de frente están las complicaciones. ¿De dónde salió esa diapositiva? Ya, sí, hubo un error, doctora, eso debió ir más adelante, sino como mencioné anteriormente que cuáles y podrían ser las complicaciones que se podrían dar tras la infusión Hija linda, de... hay un orden. Hay un orden Sí, y hay que hacer ese orden porque si no, estamos confundiendo las cosas. sí, Estás en doctora, criterios de disculpe. inclusión, te voy a pedir que hagas criterios de inclusión. No sé qué hace esa diapositiva ahí porque no es ahorita, no nos toca hablar de complicaciones ahorita. ¿Cuáles son las complicaciones? ¿Cuáles son los criterios de inclusión para trombólisis endovenosa? A ver, dímelos. Max, por favor. No me busques diapositiva, no me busques nada. Voy a hacer preguntas porque a ustedes se les da facilidades de ayudarse con las diapositivas, pero ni eso pueden hacer de forma coordinada. Cada uno, como siempre, se ha mandado con un tema diferente. Natalie, ¿cuáles son los criterios de inclusión de trombólisis endovenosa? Bueno, los criterios de inclusión van a depender del tiempo en que se va a aplicar, si es dentro de las 3 horas. Por ejemplo, se recomienda el uso de la alteplasa intravenosa. Más que todo, esta guía habló sobre el uso de la alteplasa intravenosa a una dosis que era 0.9 No, miligramos no, por no, kilo. no. No, Natalie, hay que acostumbrarnos a responder lo que se te pregunta. No te he preguntado la dosis del RTPA. Te he preguntado cuáles son los criterios de inclusión para trombólisis endovenosa. José Ah, Cárdenas, que el paciente tenga un déficit neurológico cuantificable, doctora. después conversamos, Natalie. José Cárdenas, Sí, doctora, ¿me escucha? sí. ¿Cuáles son los criterios de inclusión para trombólisis endovenosa? Paciente mayor de 18 años y menor de 80, entre 18 y 80, A ver, vamos por partes. que se realice ¿En qué dentro... parte de las bibliografías que yo les he dejado el límite de edad está entre 18 y 80 años como tú lo has mencionado?
Enséñame por favor la bibliografía de lo que yo les he dejado a ustedes unas indicaciones y con bibliografía. Se los volví a remarcar el día de la clase. ¿En qué parte de la bibliografía que yo les he dejado está como límite de edad 18 y 80 años? Doctor, acá dice tabla 1, criterios de exclusión e inclusión para No, inclusión. trombólisis Háblame intravenosa. inclusión. Yo te he preguntado inclusión. Ah, ya. Por eso. 18 y 80 años. Dime en qué Ajá. parte de la bibliografía está. Perdón. Perdón, doctora, edad mayor de 18 años. No, disculpe, no lo menciona. A ver, Yuseli Chávez. Sí, doctora, buenos días. ¿Qué tal? ¿Has podido repasar los criterios de inclusión? Bueno, no profundamente, doctora, sinceramente. Era parte Solo del los criterios. seminario, ¿no? Muy bien, ok. Sí. Avanzamos. Disculpe. Yulisa Victoria. No, todavía no me entrego. Ahorita justo voy a salir por ahí ahorita porque ya hice ya tu revisión y voy a plataforma de control. ¿Está conectada Yulisa Victoria? Ya. Ver. Bueno, no está presente. José Cabrera. Sí, doctora. ¿Has revisado los criterios de inclusión? Sí, doctora, pero sí había visto que eran menores de 80 años en la guía que usted ¿Dónde? envió. Era A ver, enséñame donde dicen criterios de inclusión que sea menor de 80 años y lo revisamos. Puedes compartir tu pantalla, revisa la bibliografía, nos dices cuál de las guías nos vas a mencionar. Si es la de 2013, 15 o 19, donde diga que el límite está entre 18 y 80 años o como criterio de inclusión menor de 80 años. Por favor, compártenos esa información que has encontrado. Ya, doctora, dame un minuto y comparto pantalla. ¿Se ve la pantalla, doctora? Lo veo, está muy pequeñito. ¿Qué guía es la que estás revisando, por favor? La No lo del, puedo del 2019. Estás de tu secciones del celular, ¿no? 2018. Sí, doctora, disculpe. Estás de tu celular, parece que se ve pequeño. Acá en la segunda parte. Si ustedes se van a guiar de eso, ahí son las indicaciones en algunas, es como que recomendaciones en algunas indicaciones de actualización. Ay, ¿qué voy a hacer? Ese es dentro de la bibliografía que pasó. No, yo les he dado las bibliografías, esas son las recomendaciones. Les he dicho ahí que se fijen. Accurate Start Guidelines, voy a bajarlo ahorita acá, lo voy a compartir. Lee lo de 80 años que tú has puesto ahí mientras yo voy bajando acá la guía del 2013, por favor. El segundo guión, el segundo párrafo dice dentro de las No 3 lo horas. veo El segundo párrafo, doctora. El segundo léelo. Dentro de las 3 horas con edad, para pacientes médicamente elegibles mayores de 18 años, la administración de alteplasa intravenosa dentro de las 3 horas se recomienda igualmente para los pacientes menores de 80 años y mayores de 80 años. Bueno, y ahí dice que solamente entran los menores de 80 años. Así, tal y como está ahí. ¿Te dice que entran los menores de 80 años nada más y los mayores de 80 años no se tromboliza? Porque es la información que ustedes
han interpretado, ¿no? Que se da entre 18 a 80 años. Esa información les permite a ustedes concluir de que solamente se trombolizan entre 18 y 80. No, doctor, lo había malinterpretado. Estas consideraciones que ustedes ven acá les sirve porque conforme la primera guía que salió de trombólisis es la del 2013, ¿no? Pero digamos que había muchos aspectos que se han ido mejorando, han ido aclarando en base a las recomendaciones que se tuvieron en ese momento. Entonces te sirve para aclarar, pero no significa que porque hagas una cosa vas a dejar de hacer la otra. ¿Están viendo la guía que estoy compartiendo con mi pantalla? Sí, doctora. Ya, esta es la guía del 2013. Esta es la guía del 2013 donde ustedes tienen, acá está todo lo que yo les he pedido. Y la del 2019 es para aclarar algunos puntos. Vamos a ver acá. Vamos a ver en base a criterios de inclusión. Puerta, los tiempos. Solamente les he pedido cosas chiquitas, NIH, qué tipos de exámenes piden, todo está acá. Este es como que la primera parte y lo demás viene a ser la actualización. Muy bien. Miren ustedes en la tabla 10, acá dice bien claro cuáles son los criterios de inclusión y son únicamente 3. Sea dentro de las 3 horas o sea dentro de las 4 horas y media, que está más abajo que comparte los mismos criterios de inclusión, los criterios de inclusión no cambian. Si son 3 a 4 horas y media, no es que haya unos criterios para 3 horas y haya otros criterios para 4 horas y media. Los criterios de inclusión son 3 y están acá. Y todo el listado de criterios de exclusión. Miren chicos, yo la verdad les comparto toda la información con la finalidad de que ustedes puedan hacer un seminario de acuerdo a todo lo que se les da. No sé si no le ponen el suficiente interés a desarrollar el seminario, no lo estudian, de repente tendrán otro curso más que les llame o les dedique más tiempo, pero no podemos desarrollar un seminario así. Voy a colocar la asignación de la tarea para que todos den el examen del seminario. Voy a hacer algunas preguntas más a los alumnos que me falta calificar. Lo que les he preguntado y no han respondido, pues ya saben cuál es su nota, ¿no? Lo único que les puede subir es solamente el examen. ¿Cuál es el nombre del último compañero que acaba de intervenir? De su último compañero. Cabrera, doctora. Cabrera. Sí, doctora. Quería pedirle disculpas por las diapositivas pasadas que le llamó la atención a Bonilla, que yo las hice, pero solo quería en esas diapositivas solo mencionarlo, unos segundos nada más. Esa es la parte de adelante, pero quería mencionar que es importante conocer la parte de hemorragias para saber a quiénes se excluye, que es lo principal, a quiénes no darle. Solo era para mencionarlo, lo puse nada más ahí, doctora. Ok, muy bien. Vamos a... ese es el problema cuando cada uno trabaja una parte y no busquen la unidad de un solo seminario en conjunto. Por eso es que yo les pedí, trabajen cada uno se puede asignar una parte porque solamente un alumno no puede hacer todo el seminario, tampoco es justo. Pero pues lo mínimo que tenían que hacer es unirlo y ver que no se repitan las partes o que guarde una coherencia de acuerdo a la forma como se va a presentar. No era más, no se pueden, si van a trabajar así siempre por separado haciendo las cosas, yo voy a revisar estas diapositivas, mándamelas ahora por favor y estoy más que segura que van a haber diapositivas repetidas. Y eso va a suceder siempre cuando ustedes no trabajan en equipo, no unifican lo que se va a exponer. Ok, muy bien. A ver, Jansen Casani. Sí, doctora, buenos días. ¿Qué tal? Jansen, mencióname cinco criterios de contraindicación absoluta. ¿De la trombólisis endovenosa? Sí, doctora? de la trombólisis endovenosa, exacto. Bueno, tenía entendido que era
que el paciente haya tenido una cirugía reciente. ¿Qué tipo de cirugía, Jansen? ¿Para cualquier tipo de cirugía? Bueno, diré otra protectora porque no estoy seguro de qué tipo de cirugía lo. Otro era que el paciente tenga un recuento de plaquetas menor a 100.000. ¿Qué más? Otro criterio era que el paciente tenga una historia previa de una hemorragia intracraneal. Otro criterio creo que era, otro criterio era que haya una neoplasia intracraneana o también una malformación arteriovenosa. O también podría ser un aneurisma. Y otro criterio que se mencionaba también en la guía del 2013 era que exista una presión elevada en la cual la sistólica está más de 185 y la diastólica más de 110. Este último criterio ¿se podría manejar o a todo paciente que está por encima ya no, definitivamente ya consideras que no entra al procedimiento? Bueno, no estoy, tenía entendido, doctora, que los pacientes que tienen una sistólica más de 185 y la diastólica mayor de 110 se les trata de controlar dándole la betalol. Antihipertensivo endovenoso. Ok, sí. Muy bien. Ok, Jansen. A ver, Carla Cabero, ¿está? Sí, presente, doctora. ¿Qué tal? Carla, ¿qué tipo de fibrinolítico se usa para la endovenosa? ¿Cuál es su dosis y su forma de administración? Bien, el fibrinolítico que se usa es el alteplasa, también conocido como el RTPA, que es el activador tisular recombinante de plasminógeno. Disculpe, ¿me escucha bien? ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha, continúa. Bien. Bueno, el plasmino, ya, ahora, lo que es la alteplasa, el efecto es un fibrinolítico 4, lo que hace es actuar a nivel de la activación del plasminógeno en plasmina, lo que activa, que hace que la fibrina se vuelva fibrinógeno para así actuar haciendo la fibrinólisis. Ya, pero yo te he preguntado dosis y forma de administración. Ya me contestaste cuál es el fibrinolítico, ya, te falta cuál es la dosis y la forma de administración. Bien, la dosis se da 0,9 miligramos por kilogramos, máximo de 90 miligramos, y bueno, se da de forma intravenosa. ¿Cómo se administra? Pues? ¿Cómo se administra? ¿De qué forma se da? ¿Se da in bolo? Todo lo que preparas, digamos que tu paciente tienes que pasarle 90 miligramos. ¿Lo pasas en bolo? Bien, con respecto a eso, la guía recomienda lo siguiente. Dice, de forma intravenosa el RTPA de 0,9 miligramos por kilogramo, máximo 90 miligramos, y se recomienda en pacientes que están dentro de las primeras 3 horas de isquemia, ¿no? Hija linda, tienes que darme la forma de administración total. No necesito que me leas lo que ya ustedes han leído. ¿Cómo administran los 90 miligramos? Ya, 10% en bolo en un minuto. ¿Cuánto es? Pues hija linda, haz de cuenta que estás dando la indicación a la enfermera y te va a decir cómo le vamos a pasar, cómo le administras. 9 miligramos, doctora. ¿Cómo? 9 miligramos en el tiempo de un minuto, en bolo. Ya, ¿y luego? Bueno, se da más o menos aproximadamente por 59 minutos, una hora. ¿Cómo? No entiendo. ¿Le das en un minuto? Se dan 9 miligramos, haciendo
espacios de 1 hora. 9 miligramos haciendo espacios de 1 hora, ¿cómo? ¿Le das 9 miligramos, pasa 1 hora y le das los 9 miligramos siguientes y así hasta completar los 90? ¿Cómo? No, creo que no me llegué a ¿Sabes? explicar bien. Ajá, Sí, a ver. disculpe, ya. Se da 0,9 miligramos en dosis máxima de 9 miligramos durante 60 minutos. No te estoy entendiendo. Tienes que darle 90 miligramos a tu paciente. Ya. Explícame cómo le vas a dar los 90 miligramos. Ya. Le doy primero 9 miligramos y luego les doy los 81 miligramos en 1 hora. Le das 9 miligramos en 1 minuto y 81 miligramos en lo que resta 1 hora, ¿no es cierto? Claro. Por fin, muy bien. ¿Cuál es tu apellido? Cabero. Ya, ok, perfecto, muy bien. Gracias. Sharon Cabanillas. ¿Está presente? Doctora, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sharon, ¿cuáles son las complicaciones no neurológicas y las complicaciones neurológicas de la trombólisis endovenosa? Solamente menciónalas. Sí, doctora, un momentito. Bueno, me parece que dentro de las complicaciones hay riesgo de hemorragia. ¿Cuál me vas a hablar? ¿De las no neurológicas o de las neurológicas? No neurológicas. Las no neurológicas, ¿ya? ¿Cuáles son las complicaciones no neurológicas? Sobre el riesgo de hemorragia, doctora. Hemorragia. Y ¿Qué el tipo de hemorragia te refieres? ¿Hemorragia intracraneal? No, es un riesgo de hemorragia debido al tema de, por ejemplo, el bajo recuento plaquetario o algún tipo de problema de coagulación del paciente, ¿no? En ese sentido lo mencionan. Hemorragia sistémica. Ajá. Porque te estás hablando de las no neurológicas. Bueno, ¿qué más? El angioedema, sobre todo por el tema de ver si hay un problema al nivel de las vías aéreas, puede obstruir las vías aéreas. Ya, ¿alguna otra complicación no neurológica? Si es que se administra tal vez aspirina intravenosa posterior al tratamiento con alteplasa, no debería, mejor dicho, no debería eso. Pero a ver, eso no es una complicación. Sino un tema de función, mejor dicho. A ver, Sharon, vamos por partes. Ya me estás hablando de, bueno, la administración de aspirina endovenosa está contraindicada, para empezar, pero ya me estás hablando de otras cosas más. Solamente te pido que menciones las complicaciones, no entremos a otros escenarios, ¿no? Has mencionado hemorragia sistémica, has mencionado angioedema. ¿Alguna otra complicación no neurológica? No, doctora, no lo recuerdo exactamente. Me parece que solo tenía ahorita a la mano y de lo que yo ayer recordado, porque como ya mencionaron mis compañeros, parte del seminario me tocó el manejo específico que le preguntó exactamente a mi compañero anterior. Ya, pero no, ahorita no, hijita linda, no, yo cuando el profesor o quien sea te pregunta, no necesitamos saber el fondo, el trasfondo de lo que se repartieron, lo que les tocó, no les tocó. Tiene razón. Complicaciones neurológicas, ¿cuáles son? ¿Cuáles conoces? Ay, se me pasó esto. No sabría decirle, doctora. Mejor no leo. Si no, lo voy a decir bien. Mejor no lo leo. Ingrid Cañañaupa, ¿le llamé antes o no? No, doctora. Ingrid, complicaciones neurológicas.
Hola. ¿Complicaciones neurológicas, Ingrid? Ok. Max. ¿Me escucha? Sí. Max, háblame de los criterios de inclusión para trombectomía mecánica. ¿Cuáles son? ¿Me escucha? A ver. Max. Muy bien. Giancarlo, solo quedas tú. Giancarlo, ¿estás conectado? Sí, sí, doctor. Ok, Giancarlo. ¿Cuáles son los criterios de inclusión para trombectomía mecánica? Bueno, uno de ellos es que el paciente previamente no haya tenido ninguna discapacidad o en todo caso su discapacidad sea leve, ¿no? Y eso es ¿Cómo se evaluado define? por el ranking de... no recuerdo ahorita bien el nombre, pero era un ranking que evaluaba justamente a discapacidad y de 0 a 1 tenía que era su valor. Ranking modificado, ya. ¿Qué más? Ranking. Luego se tenía que evaluar como en la trombectomía mecánica se introduce un dispositivo y su diámetro no es bueno, demasiado grande, se tiene que evaluar justamente a través de imágenes si es que la arteria que está siendo alterada es o la carótida interna o en todo caso la arteria cerebral media, pero principalmente su segmento M1. Yo tenía un rango más de evidencia. Ranking de 0 a 1, vamos 1. Oclusión de arteria carótida interna, segmento M1 cerebral media. Perfecto, vamos 2. Son 6, ¿no es cierto? ¿Cuál más? Después había que, igual que en la endovenosa, tenía que ser mayor de 18 años el paciente. Luego suele hacer NIH y CS, debería ser mayor a 6. Muy bien. Pero ello también era considerando justamente lo anterior, ¿no? Que sea un vaso grande. Luego había una medida también, aspect, bueno, francamente no busqué exactamente, pero sé que era mayor de 6, que decían. Y luego, dentro creo que lo principal era de que el inicio de tratamiento, bueno, el tiempo de enfermedad tenía que ser de 6 horas, pero también había como que un criterio de que se podía dar durante las 24 horas. Pero ello era sobre todo después de haber evaluado si es que había una zona de penumbra que se podía salvar. Habían dos estudios. Muy bien, Giancarlo. Max, ¿pudiste mejorar tu audio? Mira, si no puedes comunicarte por el audio que se te va, escribe por el chat. Giancarlo ha mencionado los 6 criterios dentro de las 6 horas de ventana terapéutica para trombectomía mecánica, pero también mencionó que se puede hacer dentro de las 24 horas y para eso había que valorar si existe zona de penumbra que salvar en base a 2 estudios, que es el estudio de Fuse y el estudio Down, el Down Trial y el de Fuse, ¿no es cierto? Muy bien. La pregunta es, ¿qué tipo de examen solicitas para valorar la penumbra? ¿Qué tipo de examen necesitas hacer para que puedas valorar si existe penumbra que salvar o no? ¿Escuchaste, Max? Doctora, ¿me puede repetir de nuevo? Solo escuché penumbra. ¿Qué tipo de examen solicitas para valorar penumbra? En la ventana de 6 a 24 horas para trombectomía mecánica tenemos que valorar penumbra. ¿Qué tipo de examen solicitas? Una TAC sin contraste.
No, la tomografía con contraste no te ayuda absolutamente en nada. Ni No, siquiera sí, ver infarto en las primeras horas. No, no sí. importa si es sin o con contraste, no, ese no es el protocolo. Ni siquiera en las primeras horas la tomografía te va a ayudar a detectar una lesión isquémica, peor aún todavía, pues si vas a querer Ah, valorar no, penumbra, no ¿no? pasa nada. Este, Ok, muy bien. Miren, jóvenes, yo realmente lo lamento. Yo siempre intento de que ustedes tengan una información que sea pues válida para desarrollar los seminarios, ¿no? Pero no, cuando exponen no veo que realmente haya habido una búsqueda o un trabajo en conjunto para tener una presentación adecuada. Lo siento mucho, pero van a tener se va a promediar la nota de los que han intervenido con respuesta o sin respuesta con el examen que se les va a programar. Debe programarse su examen a las 12:30, tienen 20 minutos para desarrollar el examen y se promediará con la nota de lo que hayan ahorita tenido la intervención. ¿Ya? Muy bien, entonces en la sección tareas del grupo 5 va a aparecer el examen asignado 12:30. Muy bien, jóvenes. Doctora, disculpe, ¿me puedo escuchar? Sí. Doctora, bueno, lo que pasa, doctora, bueno, en mi caso, cuando hice mis diapositivas y me guié de su bibliografía, la guía que usted colgó, yo la busqué en Google y me apareció la actualización, más no me apareció la guía que usted proyectó en su Hija pantalla. linda, lo acabo de poner ahorita, ¿no? Eso, discúlpame, pero eso no es excusa. Se pone el año y se pone todo. Yo lo acabo de sacar la guía que les he mencionado ahorita y lo he puesto en Google y me salió al toque. Esa no es justificación. Doctora, disculpe una consulta. Sí. El día del examen se va a tener que enfocar la laptop con el celular. ¿Cómo va a ser cómo va a tener que estar la cámara, doctora? Porque en algunos exámenes pedían eso, pero en otros no era necesario. Entonces, No hemos hecho hasta ahorita la cámara con el celular, la hacemos básicamente dirigida a ustedes, no tienen que tener ningún dispositivo, ningún, ¿cómo se llama esto? Auriculares ni nada en los oídos. Y yo comparo las respuestas, algunas respuestas son para marcar, si las respuestas son similares al cual a varios de sus compañeros, no creo que por más estudiosos que ustedes sean, van a escribir con punto y coma igual que los demás chicos, ¿no? Así que eviten por favor cualquier tipo de situación que pueda generar algún tipo de sospecha de plagio. El examen es para el día miércoles, déjenme coordinar, probablemente va a ser al mediodía, igual déjenme coordinarlo con Max, pero muy probablemente quede para el mediodía. Muy bien chicos, nos estamos viendo hasta el día del examen.